La lanza atravesó el peto del coronel Beaumont como si fuera pergamino. El acero rozó el hueso, y el dragón francés, veterano de 30 batallas, superviviente de Austerlitz, cayó del caballo con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. A su alrededor, 200 de los mejores soldados de caballería de Napoleón morían de formas que jamás imaginaron. Las lanzas, armas que la doctrina militar francesa había descartado como reliquias medievales, atravesaban la caballería más temida de Europa como guadañas el trigo. 15 de mayo de 1811, las llanuras a las afueras de Fuentes de Oñoro. Los dragones franceses, acorazados, armados con sables y carabinas, entrenados en las tácticas de caballería más avanzadas que Europa jamás había visto, estaban siendo masacrados por lanceros españoles que montaban caballos inferiores y blandían lo que los oficiales franceses llamaban literalmente palos de campesino. En 11 minutos, 240 jinetes españoles matarían o herirían a más de 400 dragones franceses y capturarían a 600 más. La tasa de baja sería de 3-1. La caballería de Napoleón nunca volvería a mirar las lanzas de la misma manera. Diego Álvarez apretaba su lanza con tanta fuerza que sus nudillos se tornaban blancos como el hueso bajo la piel bronceada por el sol. Tenía 26 años, criador de caballos de las colinas andaluzas cercanas a Sevilla, que se había unido a la caballería española 8 meses antes, sin ningún entrenamiento militar. Antes de la invasión francesa, las preocupaciones de Diego eran la época de partos, las enfermedades de los cascos y si las lluvias otoñales proporcionarían suficiente pasto. Podía montar antes que caminar, entendía la psicología equina mejor que la humana y conocía cada músculo, tendón y peculiaridad de comportamiento de los animales que había criado desde niño. Pero nunca había matado a un hombre, nunca había golpeado a alguien con ira. 8 meses atrás, dragones franceses asaltaron la granja de cría de su familia, confiscaron 23 caballos para uso militar, quemaron los establos cuando el padre de Diego protestó y dejaron al anciano con una herida de sable en el pecho que supuró durante 2 semanas antes de matarlo. El hermano menor de Diego, Mateo, de tan solo 14 años, vio morir a su padre mientras Diego estaba vendiendo caballos en Córdoba. Cuando Diego regresó y encontró tumbas y cenizas, algo fundamental cambió en su interior. El amable criador de caballos que evitaba los conflictos se convirtió en un hombre con un propósito singular que ardía con más intensidad que los establos que los franceses habían incendiado. De pie junto a él, ajustándose las correas de la silla por tercera vez, el teniente Tomás Herrera, de 42 años, rostro lleno de cicatrices y con 2 dedos amputados de la mano izquierda debido a un accidente de entrenamiento años atrás, observaba a los dragones franceses que se reunían al otro lado del valle con la expresión de quien calcula las probabilidades y no le gustan las matemáticas. Tomás había servido en la caballería española durante 20 años, sobrevivido a 3 batallas importantes contra los franceses y visto cómo las unidades de caballería española eran sistemáticamente destruidas por las tácticas, el entrenamiento y el equipo superiores de Francia. Los dragones franceses eran infantería montada que podía luchar a caballo o desmontar para disparar carabinas desde cobertura. Entrenaban constantemente, se movían en formaciones cerradas y operaban con una disciplina que los convertía en el terror de los campos de batalla europeos. La caballería española, en cambio, estaba mal equipada, tenía un entrenamiento irregular y había sido derrotada tantas veces que los comandantes franceses apenas los consideraban una amenaza. Tomás sabía todo esto. Había vivido las humillaciones, las retiradas, la masacre masiva de jinetes españoles que cargaban con valentía y morían inútilmente. Hoy suponía que sería diferente. Hoy portaban lanzas. 3 caballos más allá, el joven soldado Luis Mendoza, de 19 años, hijo de un herrero de Toledo con una cara de niño que lo parecía de 16, rezaba en silencio a Santiago. Sus labios se movían en silencio y su lanza temblaba ligeramente al temblarle las manos. Luis se había unido a la caballería hace 5 meses porque se le daba bien herrar caballos tras años de herrarlos en la forja de su padre. Nunca había querido ser soldado. Había querido heredar el negocio de su padre, casarse con la hija del panadero, tener hijos, vivir una vida tranquila martillando metal para hacer herraduras. La invasión francesa acabó con ese futuro. La forja de su padre fue confiscada para uso militar contra las tropas francesas.
El hermano menor de Diego, Mateo, murió en el asedio de Zaragoza. La familia de la hija del panadero huyó a Portugal, y Luis acabó en la caballería porque no tenía otras opciones, ningún otro futuro, ningún otro propósito más que sobrevivir y tal vez, solo tal vez, hacer pagar a los franceses por robarle la vida. El comandante de su escuadrón, el capitán Javier Ruiz de Lara, de 45 años, procedente de la nobleza menor, permanecía erguido sobre su semental gris, soldado profesional que había estudiado tácticas de caballería en la Real Academia Militar antes de la guerra. Javier era una rareza en el ejército español, un oficial que realmente entendía la teoría militar y se preocupaba por la vida de sus hombres. Había visto a la caballería francesa dominar los campos de batalla gracias a una doctrina superior, mientras que los comandantes españoles desperdiciaban vidas en cargas anticuadas. Durante meses, discutió con sus superiores sobre la adopción de la lanza, un arma que la mayoría de los oficiales españoles descartaban por arcaica, apta solo para unidades ceremoniales. Los franceses, sin duda, la descartaron. Su doctrina de caballería enfatizaba el sable para las cargas de choque y la carabina para el combate a distancia. Las lanzas se consideraban pesadas, difíciles de entrenar e inferiores a las armas modernas. La caballería de Napoleón había conquistado Europa sin ellas. ¿Por qué alguien pensaría que un arma de asta medieval podría amenazar a los mejores jinetes del mundo? La respuesta estaba en la física, el alcance y la psicología, ventajas que el pensamiento convencional de la caballería había pasado por alto por completo. El capitán Ruiz entendía lo que los franceses no. En una carga de caballería, el arma con el mayor alcance golpea primero. Una lanza podía tener entre 3.6 y 4.3 metros de largo, lo que le daba a un lancero montado aproximadamente 5.5 metros de alcance a caballo. Un sable de caballería tenía quizá 1 metro de alcance. Un lancero podía matar a un oponente armado con un sable antes de que éste pudiera siquiera blandir su espada. Era simple geometría, pero la doctrina de caballería había evolucionado en torno al romance del combate con sables, el prestigio del trabajo con la espada, la tradición de los duelos con armas blancas a caballo. Los dragones franceses entrenaban extensivamente en la técnica del sable, practicaban patrones de corte y se enorgullecían de su manejo de la espada. Ese entrenamiento era inútil contra un oponente que podía matarlos a 2,5 metros del alcance del sable. La lanza española que el capitán Ruiz había adquirido para su escuadrón era una versión modificada de la lanza ulana polaca, un arma que había demostrado ser devastadoramente efectiva en las unidades de caballería de Europa del Este. 3,5 metros de madera de fresno, ligera pero robusta, con una punta de acero forjado de 45 centímetros de largo, diseñada para penetrar en lugar de cortar. La punta era estrecha, afilada con la finura de una aguja, capaz de atravesar petos, cuero y carne con mínima resistencia. Un pequeño banderín ondeaba justo debajo de la punta, con múltiples funciones: identificación, distracción para los caballos enemigos y para evitar que la lanza penetrara tan profundamente que no pudiera retirarse. El arma pesaba solo entre 2 y 2,5 kilos y se balanceaba cerca de la empuñadura, lo que permitía a un jinete entrenado blandirla con una mano mientras controlaba a su caballo con la otra. El coste total por lanza, aproximadamente 1/10 parte del precio de un sable de caballería de calidad. Los franceses la habían pasado por alto por ser barata y anticuada. Ese descuido estaba a punto de costarles la vida. El entrenamiento con la lanza había sido brutal. Diego había montado a caballo toda su vida, pero la equitación de combate era completamente diferente a la crianza. Durante 3 meses, el capitán Ruiz instruyó al escuadrón sin descanso, no solo cargando información, sino también desarrollando técnicas de puntería que convertían la lanza de una simple lanza en un instrumento de precisión para matar. La clave era la puntería y el tiempo. Un lancero que cargaba tenía apenas 2 segundos para identificar un objetivo, ajustar el ángulo de la lanza, prepararse para el impacto y clavar la punta mientras su caballo avanzaba a toda velocidad a 48 kilómetros por hora. Si fallaba el objetivo, luchaba con una vara inútil, mientras enemigos con sable se acercaban. Si golpeaba mal, la lanza se rompía o se clavaba en el enemigo, dejándolo desarmado. Si golpeaba correctamente, mataba a su oponente limpiamente, retiraba la lanza y avanzaba al siguiente objetivo antes de que nadie pudiera reaccionar. Era como enhebrar una aguja a galote tendido. Al principio, Diego fallaba constantemente.
Las puntas de sus lanzas resbalaban de los maniquíes de entrenamiento, golpeaban en ángulos equivocados, se atascaban en fardos de heno. Le dolían los hombros por el impacto, sus muñecas desarrollaron callos por agarrar la vara. Pero poco a poco, tras cientos de práctica, desarrolló memoria muscular. Su cuerpo aprendió a absorber el movimiento del caballo, a mantener la lanza firme aún a galope tendido, a elegir objetivos instintivamente y a golpear con precisión letal. Tomás, el teniente veterano, les enseñó la psicología de la lanza. Apunta primero a la cara si puedes, no porque sea el blanco más letal, el pecho es mejor para eso, sino por lo que le hace a la mente del enemigo. Un hombre puede ver la punta de una lanza dirigiéndose a sus ojos a 4,5 metros de distancia. No puede hacer nada al respecto. Sabe que va a morir y lo sabe un segundo antes de que ocurra. Ese terror rompe la formación, provoca vacilación, hace que los hombres se retraigan cuando deberían estar cargando hacia adelante. Una vez que matas al primer hombre en una línea enemiga, quienes están detrás ven la lanza cubierta con la sangre de su camarada y de repente recuerdan que tienen familias esperando en casa. La lanza no es solo un arma, es un instrumento de terror. Los franceses no lo entienden porque nunca la han enfrentado con una caballería bien entrenada. Hoy les damos una educación que recordarán el resto de sus vidas, sea cual sea su duración. El joven Luis tuvo más dificultades que la mayoría. Era fuerte por su trabajo en la forja, pero carecía de la equitación natural de Diego y del instinto de combate de Tomás. Su lanza vacilaba durante las cargas, calculaba mal las distancias. Durante una sesión de entrenamiento, se cayó del caballo y se rompió 2 costillas, pasando 3 días con un dolor agonizante antes de volver a la instrucción. Diego lo encontró llorando detrás de los establos una noche, convencido de que moriría inútilmente en la primera batalla real, de que la forja de su padre, su hermano muerto y su futuro perdido no serían más que una muerte sin sentido en una llanura española. Diego se sentó a su lado en silencio un largo momento antes de hablar. Mi padre murió suplicando a los soldados franceses que no quemaran nuestro sustento. Tu hermano murió defendiendo una ciudad que cayó de todos modos. Nada de lo que hagamos puede cambiar esas muertes ni hacerlas significativas, pero podemos hacer que los franceses paguen por ellas. No luchas para ser un héroe, Luis. Luchas para asegurarte de que los hombres que nos lo arrebataron también pierdan algo. Y te prometo esto. Si mueres mañana, mataré personalmente al dragón que lo haga. Serás vengado. Ese es el único significado que ofrece la guerra. Abril de 1811. El ejército británico-portugués al mando de Wellington se retiraba de Fuentes de Oñoro tras una brutal batalla de varios días contra las fuerzas francesas del mariscal Massena. El escuadrón de caballería español, al mando del capitán Ruiz, estaba asignado a la retaguardia aliada, con la misión de proteger la retirada e impedir que las fuerzas francesas rodearan a las unidades de infantería más lentas de Wellington. Era la misión más peligrosa de la guerra, ser la última unidad en el campo de batalla, cubriendo la huida de todos los demás mientras el enemigo se concentraba para perseguirlos. Si los dragones franceses abrían paso entre la fuerza de protección española, podrían aniquilar las columnas de infantería en retirada y convertir una retirada organizada en una masacre. Los 240 lanceros del capitán Ruiz eran lo único que se interponía entre el ejército de Wellington y una derrota catastrófica. Los comandantes franceses lo sabían. El coronel Jean-Baptiste Beaumont, al mando de 400 dragones y unidades de apoyo, recibió órdenes de abrirse paso a través de la caballería española, perseguir a la infantería británica e infligir el máximo de bajas. Beaumont tenía 43 años, un veterano oficial de caballería que había combatido en Marengo, Austerlitz y Jena. Había derrotado a la caballería española 3 veces en los últimos 2 años. Esta misión parecía una formalidad. Barrer a los jinetes españoles amateurs, atrapar a la infantería británica en campo abierto y obtener otra mención de victoria del mariscal Massena. Los dragones franceses se reunieron en perfecta formación al otro lado del valle, 400 hombres en casacas azules, cascos de latón reluciendo bajo el sol matutino, sables desenvainados y listos. Se veían magníficos, profesionales, imparables. Beaumont estaba sentado al frente de su formación, observando la línea española a través de un catalejo de latón. 240 hombres en caballos inferiores, empuñando lanzas como si fuera 1511 en lugar de 1811. Literalmente rió. Se volvió hacia su segundo al mando, el mayor Logon Dubois, y dijo algo que los observadores británicos documentaron más tarde.
Estos insensatos españoles trajeron armas medievales a una batalla moderna. Los superaremos en 5 minutos y luego a cazar zorros hasta Portugal. Démosles una lección de cómo lucha la caballería de verdad. Diego oyó las trompetas franceses anunciar la carga. El corazón le latía fuerte contra las costillas. 400 dragones se pusieron en movimiento. Primero al trote, luego al galope, mientras el suelo trumbaba bajo miles de kilos de caballos y hombres en armadura. Parecían una avalancha de acero y furia imposible de detener, destinada a barrer a los españoles como habían barrido a todas las demás fuerzas de caballería que se les habían opuesto. Por un instante, el coraje de Diego flaqueó. ¿En qué estaban pensando? ¿En qué estaba pensando el capitán Ruiz? ¿240 lanceros amateurs contra 400 dragones profesionales? Esto no era valentía, era suicidio. Pensó en dar la vuelta a su caballo, huir, sobrevivir para luchar otro día en lugar de morir inútilmente en los próximos 2 minutos. Entonces recordó el rostro de su padre mientras los soldados franceses lo sacaban a rastras del establo en Blando. Recordó la carta de su hermano Mateo describiendo la herida infectada de su padre, la fiebre y las últimas palabras pidiendo a Dios que protegiera a sus hijos. Recordó las tumbas vacías, las cenizas, los caballos robados y todo lo que los franceses le habían arrebatado. El miedo no desapareció, pero se transformó en algo más frío, más duro, más agudo. No huiría, ni hoy ni nunca. Si moría mañana, mataré personalmente al dragón que lo haga. Serás vengado. Ese es el único significado que ofrece la guerra. El capitán Ruiz mantuvo su posición hasta que los franceses estuvieron a 300 metros de distancia, acercándose rápidamente. Entonces dio la orden. ¡Lanza lista! 240 lanzas se colocaron en posición de ataque horizontal, con las puntas apuntando hacia adelante, todos los jinetes preparados. La línea española comenzó a avanzar, primero al paso, luego al trote y luego ganando velocidad. Esto es lo que los franceses no entendieron. En una carga de caballería, el impulso lo es todo. El bando que alcanza la máxima velocidad en el punto de contacto gana. Pero hay un detalle táctico. Si ambos bandos cargan simultáneamente desde la máxima distancia, chocan en el punto medio con el mismo impulso. Pero si un bando retrasa su carga, deja que el enemigo aumente la velocidad primero y luego lanza su propia carga desde una distancia más corta, puede cronometrar el momento para que sus caballos alcancen la velocidad máxima en el momento del contacto, mientras los caballos enemigos comienzan a cansarse por la carrera más larga. El capitán Ruiz había calculado el tiempo con precisión. Los franceses iniciaron su carga desde 800 metros. Ruiz esperó a que hubieran cubierto la mitad de esa distancia, quemando la energía de sus caballos, antes de lanzar su contracarga desde 300 metros. Los caballos españoles estarían más frescos y rápidos en el momento crítico. Las dos formaciones se dirigieron con estruendo una hacia la otra por el valle abierto. 300 metros, 250, 200. Diego podía ver ahora los rostros franceses individuales, barbudos, con cicatrices, confiados. Esperaban que los españoles se dispersaran y huyeran. La caballería española siempre se dispersaba y huía. 150 metros. Los franceses alzaron sus sables, preparándose para los patrones de corte que habían practicado 10.000 veces. 100 metros. La voz del capitán Ruiz cortó el estruendo de los cascos. ¡Apunten a la cara! ¡Hagan que vean venir la muerte! 50 metros. La primera línea francesa se dio cuenta de que algo andaba mal. Los españoles no se dispersaban. Los españoles aceleraban. Y esas lanzas, Dios mío, esas lanzas eran más largas de lo que parecían desde la distancia. Las formaciones chocaron con un estruendo como si el mundo se rompiera. La lanza de Diego se clavó en la boca abierta de un dragón. Sintió cómo los dientes se rompían alrededor de la punta de acero, sintió cómo la lanza le atravesaba la nuca, vio cómo el hombre ponía los ojos en blanco al caer de la silla. Diego arrancó la lanza de un tirón, el banderín impedía que penetrara demasiado, e inmediatamente la blandió hacia un segundo dragón que blandía su sable en un arco inútil que jamás alcanzaría el cuerpo de Diego. La punta de la lanza le dio en la garganta y cayó gorgoteando y ahogándose en su propia sangre. 2 bajas en 3 segundos. A su alrededor, los lanceros españoles hacían lo mismo con un enemigo tras otro. La ventaja matemática del alcance se estaba convirtiendo en un baño de sangre.
El teniente Tomás clavó su lanza en el peto de un dragón como si la armadura fuera de estaño. Los franceses habían diseñado esos petos para desviar los sables, no para detener una estocada concentrada lanzada con todo el ímpetu de un caballo que cargaba tras él. El acero se dobló hacia adentro, la punta de la lanza atravesó y el dragón cayó con un agujero en el pecho y la incredulidad en sus ojos moribundos. Tomás no perdió tiempo en confirmar la muerte. Se retiró, cambió de objetivo, clavó la lanza en el costado de otro enemigo, se retiró de nuevo, volvió a apuntar, volvió a matar. Era una máquina construida para matar con un solo propósito, y los franceses no tenían respuesta. El joven Luis, a pesar de sus miedos, a pesar de su inexperiencia, se encontró haciendo exactamente lo que había entrenado. Su lanza impactó a un mayor francés, 3 galones dorados en su uniforme directamente en la cuenca del ojo. El hombre gritaba órdenes un segundo y al siguiente estaba muerto. Luis sintió la lanza estremecerse por el impacto, vio la sangre salpicar sus manos y sintió que algo en su interior se entumeció. Acababa de matar a un hombre, un ser humano real con pensamientos, familia e historia. Y no sintió nada, ni horror, ni culpa, ni satisfacción. Solo un frío vacío y la necesidad inmediata de encontrar al siguiente objetivo antes de que alguien lo matara. El coronel Beaumont, al frente de la carga, se dio cuenta demasiado tarde de que su doctrina de caballería había fracasado estrepitosamente. Los lanceros españoles no participaban en el tradicional combate con sables. Mataban dragones desde afuera del alcance de los sables, convirtiendo la carga en una masacre unilateral. Su primera línea, soldados veteranos, combatientes experimentados, moría sin siquiera acercarse lo suficiente para contraatacar. Intentó ordenar la retirada, reorganizar la línea, ajustar la táctica, pero las cargas de caballería no tienen marcha atrás. Una vez comprometidas, se mantiene el impulso a avanzar hasta el final del combate. Sus órdenes se perdieron en el caos de caballos que relinchan y hombres moribundos. La primera línea francesa simplemente se derrumbó. De los 80 dragones en la primera fila, 53 murieron o fueron derribados de sus caballos en los primeros 30 segundos. La segunda línea se estrelló contra los restos de la primera. Los caballos tropezaron con los cuerpos, la integridad de la formación se desintegró y los lanceros españoles aprovecharon cada hueco con precisión cirúrgica. La lanza de Diego estaba resbaladiza por la sangre, lo que dificultaba su agarre, pero él siguió luchando. Apuñalar, retirarse, cambiar de posición, apuñalar de nuevo. Su hombro aullaba de dolor por el impacto. Su caballo echaba espuma por la boca por el esfuerzo, pero el enemigo se desmoronaba. Podía verlo en sus rostros, la confianza reemplazada por el terror, la disciplina reemplazada por el instinto de supervivencia. Un dragón francés de unos 25 años dejó caer su sable y alzó las manos en señal de rendición. La lanza de Diego apuntaba a su pecho, impulsada por el impulso, con la punta hacia adelante, la muerte inevitable. Por una fracción de segundo, Diego vio claramente el rostro del hombre. Vio el miedo, vio la desesperada esperanza de que existiera piedad en ese campo ensangrentado. Diego podía matarlo, debería matarlo. Este era el enemigo. Estos eran los hombres que quemaron su casa y asesinaron a su padre. Pero el hombre se rendía. La lucha había terminado para él. Diego giró la muñeca en el último momento, desviando la punta de la lanza más allá del hombro del hombre en lugar de atravesar su corazón. El dragón se desplomó aliviado, con las manos aún en alto y las lágrimas corriendo por su rostro. Diego pasó a su lado sin decir palabra, buscando objetivos que seguían luchando, que seguían siendo peligrosos. No todos eran tan misericordiosos. Por todo el campo de batalla, lanceros españoles mataban a dragones franceses que intentaban rendirse, huir, hacer cualquier cosa menos morir. 8 meses de humillación, de ver a las fuerzas españolas ser destruidas por estos mismos dragones, de aldeas incendiadas y civiles asesinados. Toda esa rabia se desbordaba en una orgía de venganza que convirtió un enfrentamiento militar en una masacre. El teniente Tomás mató a un dragón que había dejado caer su arma y suplicaba clemencia. Luis clavó su lanza en la espalda de un enemigo que huía. Diego vio a jinetes españoles perseguir a soldados franceses individuales y matarlos con brutalidad metódica. Esto era lo que sucedía cuando un desvalido finalmente tomaba la delantera.
Así se veía la desesperación cuando encontraba un arma que funcionaba. La batalla duró 11 minutos desde el contacto inicial hasta la retirada francesa final. Cuando el humo se disipó y los gritos cesaron, el recuento de bajas fue asombroso. Pérdidas francesas: 173 dragones muertos en el acto, 238 heridos, muchos de gravedad. Otros 600 capturados cuando la formación francesa superviviente se dispersó y huyó, dejando heridos atrás. Total de bajas francesas, más de 1000 de la fuerza inicial de 1500 unidades de apoyo contando. Pérdidas españolas: 41 lanceros muertos, 73 heridos, 22 caballos destruidos. La tasa de bajas fue de 3-1 a favor de los españoles. En la guerra de caballería, esa tasa era casi inaudita. Los enfrentamientos de caballería solían producir bajas relativamente iguales, porque ambos bandos estaban armados de forma similar y luchaban en condiciones similares. 3-1 significaba dominio táctico total. Significaba que un bando tenía una ventaja tan significativa que la batalla ni siquiera era competitiva. El coronel Beaumont sobrevivió, por los pelos. Una lanza española le atravesó el peto, rozando el corazón por menos de 5 centímetros y fue capturado al caer su caballo. Mientras los soldados españoles atendían a los heridos y reunían a los prisioneros, Beaumont se apoyó en un árbol, apretando un paño empapado en sangre al pecho e intentó comprender lo que acababa de ocurrir. Sus dragones eran la mejor caballería de Europa, habían derrotado a fuerzas de caballería el doble de numerosas, habían destrozado formaciones de infantería que deberían haber resistido. Estaban entrenados, equipados y tenían una experiencia que la caballería española no podía igualar, y acababan de ser destruidos por campesinos a palos. Un observador británico, el capitán Sir William Ward, cabalgó por el campo de batalla documentando las consecuencias. Su informe oficial, conservado en los archivos militares británicos, declaró: la caballería española armada con lanza logró una victoria de extraordinaria contundencia. Los dragones franceses parecieron incapaces de contrarrestar la ventaja de alcance de la lanza y sufrieron bajas desproporcionadas a la magnitud del combate. Observé a soldados franceses rendirse en masa, muchos de ellos incrédulos ante la eficacia de lo que previamente habían considerado un arma arcaica. El capitán Ruiz merece ser elogiado por la innovación táctica que salvó a la retaguardia aliada del desastre. El capitán Ruiz se paró en el centro de la carnicería, lanza aún en mano, y se permitió un momento de sombría satisfacción. Llevaba meses argumentando que la lanza podía funcionar. Sus superiores lo habían tildado de anticuado, testarudo, obsesionado con armas obsoletas. Hoy les había demostrado que estaban equivocados de la forma más contundente posible. Pero la satisfacción se vio atenuada por el precio. 41 de sus hombres habían muerto. Hombres con los que entrenó, comió, conocía por nombre. Luis, el hijo del herrero, había recibido un sable en la cara que le dejaría cicatrices permanentes. El caballo de Diego murió bajo su mando, y él había sido pisoteado antes que otros lanceros pudieran rescatarlo. Costillas magulladas, posiblemente fracturadas, dolorosas, pero con vida. Y por todas partes, los cuerpos franceses yacían en montones retorcidos, y los soldados españoles se movían entre ellos buscando heridos, recogiendo armas, y en ocasiones rematando a soldados enemigos demasiado heridos para sobrevivir. Esto era la victoria, pero parecía, olía y se sentía horror. Diego Álvarez, Miguel Martín, Carlos Herrera. ¿Recuerdas esos nombres? No los recordarás. En 5 minutos cerrarás este video y olvidarás a los lanceros españoles que demostraron que todos estaban equivocados. Pero si no le das a me gusta, no te suscribas. El algoritmo de YouTube también lo olvida. Decide que estas historias enterradas no vale la pena mostrarlas. Tú decides. Mantén vivos a estos guerreros olvidados o deja que la historia los entierre para siempre. Un me gusta equivale a un saludo a los hombres que reescribieron la guerra de caballería. Suscríbete para no perderte nunca estos capítulos ocultos. Comenta saluda si crees que merecen ser recordados. 3 botones. Puedes hacer lo que hicieron 240 lanceros, desafiar las expectativas y cambiarlo todo. Las consecuencias estratégicas repercutieron en la Guerra de la Independencia como una onda expansiva.
La infantería de Wellington completó su retirada sana y salva porque la caballería francesa nunca logró penetrar la fuerza de protección española. Los planes de persecución del mariscal Massena fracasaron, lo que permitió al ejército británico-portugués reagruparse, reabastecerse y finalmente lanzar contraofensivas que obligaron a las fuerzas francesas a retroceder hacia la frontera española. Pero lo más importante es que la doctrina de la caballería francesa se vio obligada a evolucionar. En 6 meses, los comandantes de caballería de Napoleón ya presentaban informes sobre la eficacia de las lanzas y solicitaban sus propios regimientos de lanceros. Los ulanos polacos, que ya utilizaban las lanzas con eficacia, se convirtieron en unidades de élite, precisamente gracias a las armas que los oficiales franceses habían descartado previamente. La caballería prusiana, austriaca y rusa comenzó a experimentar con lanzas. Los observadores de la caballería británica tomaron nota de la victoria española y recomendaron regimientos equipados con lanzas para sus propias fuerzas. La batalla de Fuentes de Oñoro no solo salvó al ejército de Wellington, sino que cambió radicalmente la guerra de caballería europea durante los siguientes 40 años. Los archivos militares franceses, capturados tras la derrota final de Napoleón, revelaron el impacto psicológico. Un informe confidencial del mariscal Ney a Napoleón, fechado en junio de 1811, afirmaba: «La caballería española ha adquirido un arma que anula la ventaja de entrenamiento de nuestros dragones. Los encuentros con unidades españolas equipadas con lanzas han provocado bajas inaceptables y un descenso de la moral. Nuestros soldados informan de terror ante la ventaja de alcance de las lanzas enemigas. Se recomienda la adopción inmediata de regimientos de lanzas y la revisión de las tácticas de caballería para contrarrestar esta amenaza». Esto lo dijo un mariscal que previamente había descrito a la caballería española como algo que apenas merecía la pena reconocer en el campo de batalla. Diego Álvarez sobrevivió la guerra, aunque por los pelos. Luchó en 7 combates más. Resultó herido 2 veces más y acabó con una cojera permanente debido a una fractura en la rodilla que nunca sanó bien. Tras la guerra no pudo volver a criar caballos. Sus heridas le imposibilitaban el trabajo físico. En su lugar, abrió una pequeña taberna cerca de Sevilla, que se convirtió en punto de encuentro para veteranos que habían servido en la caballería española. En la pared, tras la barra, guardaba su lanza de Fuentes de Oñoro, con la madera marcada y manchada de sangre, la punta de acero mellada por haber atravesado armaduras. Los clientes preguntaban por ella, y Diego contaba la historia, aunque omitió lo peor: los gritos, las súplicas, las salpicaduras de sangre, los rostros de los hombres que había matado. Murió en 1847 a los 62 años, rodeado de su familia tras haber reconstruido con éxito algo parecido a la vida pacífica que los franceses le habían arrebatado. El teniente Tomás Herrera ascendió a capitán tras Fuentes de Oñoro y comandó unidades de caballería con lanza durante el resto de la guerra. Sobrevivió hasta la década de 1830, retirándose finalmente con una pequeña pensión militar y escribiendo un manual táctico sobre técnicas de caballería con lanzas utilizado por el ejército español hasta la década de 1850. Su obra enfatizaba el impacto psicológico de la lanza tanto como sus ventajas físicas, argumentando que las armas que infunden terror visible en el oponente son más valiosas que las armas que simplemente matan eficazmente. Los psicólogos militares modernos reconocen esto como una comprensión temprana de lo que ahora llaman guerra psicológica. El joven Luis Mendoza, hijo del herrero, sobrevivió con una enorme cicatriz facial que le recorría desde el ojo izquierdo hasta la mandíbula. Nunca se casó, creía que las cicatrices lo afeaban demasiado, y pasó los años de la posguerra trabajando como instructor de equitación para reclutas de caballería. Enseñó a miles de jóvenes la técnica de la lanza, enfatizando siempre que la eficacia del arma residía en el alcance y la sincronización, no en la fuerza ni el coraje. Murió en 1939 a los 47 años de neumonía, prácticamente olvidado fuera de la comunidad militar, donde lo consideraban discretamente uno de los mejores instructores de caballería que había dado España. El capitán Javier Ruiz de Lara se convirtió en una pequeña leyenda en los círculos militares españoles. Sus innovaciones tácticas en Fuentes de Oñoro le valieron ascensos, condecoraciones y finalmente un puesto de profesor en la reorganizada Academia Militar Española tras la guerra.
Dedicó 20 años a entrenar oficiales de caballería, impulsándolos siempre a cuestionar la sabiduría convencional y a buscar ventajas en armas y tácticas descuidadas. Murió en 1834 a los 68 años, honrado por la clase militar, pero prácticamente desconocido para la población civil. El coronel John Baptiste Beaumont sobrevivió a su herida, pero quedó incapacitado permanentemente. La estocada de la lanza le había dañado los nervios del pecho, dejándole dolor crónico y movilidad limitada en los brazos. Fue dado de baja del servicio activo por invalidez a finales de 1811 y pasó al resto de la guerra en puestos administrativos. Sus informes sobre las tácticas de lanza españolas fueron estudiados cuidadosamente por los comandantes de caballería franceses, lo que contribuyó a la eventual adopción de regimientos de lanceros en Francia. Escribió amargas cartas a sus compañeros oficiales quejándose de que el alto mando de Napoleón había desestimado la innovación española hasta que fue demasiado tarde, de que la arrogancia había costado a Francia miles de hábiles tropas de caballería y obligado a revisiones tácticas que deberían haberse hecho años antes. Murió en 1829, un hombre destrozado que nunca se recuperó del todo del impacto psicológico de ver a sus dragones de élite ser destruidos por armas que le habían enseñado a descartar por obsoletas. La lanza siguió siendo un arma fundamental de la caballería durante todo el siglo XIX. Los lanceros británicos la emplearon con eficacia en las guerras napoleónicas, la Guerra de Crimea y las campañas coloniales en India y África. Los ulanos polacos se hicieron legendarios por sus cargas con lanza. La caballería prusiana y austriaca la adoptó ampliamente. Incluso después de que las armas de fuego se volvieran más eficaces y las cargas de caballería se hicieran menos frecuentes, la lanza conservó su importancia ceremonial y práctica hasta bien entrado el siglo XX. No fue hasta la Primera Guerra Mundial, cuando las ametralladoras y el alambre de púas dejaron completamente obsoletas las cargas de caballería, que la lanza desapareció definitivamente del uso militar. Pero durante 100 años, de 1811 a 1914, el arma de la que los oficiales franceses se habían reído en 1811 siguió siendo una herramienta estándar de la guerra de caballería en toda Europa. Los historiadores militares han analizado extensamente la batalla de Fuentes de Oñoro. El profesor Michael Glover, en su libro La Guerra de la Independencia Española, escribió: «La victoria de la caballería española representa uno de los ejemplos más claros de innovación táctica que supera las desventajas numéricas y cualitativas. Los dragones franceses eran superiores en entrenamiento, equipamiento y experiencia. Sin embargo, sufrieron una derrota decisiva porque los comandantes españoles identificaron y explotaron una ventaja armamentística específica que los franceses no habían previsto. Este enfrentamiento debería estudiarse como un ejemplo de cómo el pensamiento asimétrico puede superar la superioridad militar convencional». El historiador militar británico Sir Charles Oman señaló que la batalla marcó un punto de inflexión en la eficacia de la caballería española e influyó directamente en la planificación táctica aliada durante el resto de la guerra. Los analistas militares modernos reconocen a Fuentes de Oñoro como un ejemplo temprano de lo que ahora se denomina innovación disruptiva en tecnología militar. La lanza no era un invento nuevo, sino una de las armas más antiguas de la humanidad. Pero en el contexto de la guerra de caballería de principios del siglo XIX, donde la doctrina enfatizaba los sables y las carabinas, la reintroducción de un arma arcaica que contrarrestaba las tácticas modernas creó una ventaja temporal pero significativa. Este patrón se repite a lo largo de la historia militar. Estacas Punji de la época de Vietnam contra la infantería moderna, DIEDs contra vehículos blindados, ciberataques contra ejércitos avanzados. El principio permanece constante. Encuentra lo que tu enemigo no espera, explótalo antes de que se adapte y cambia el cálculo del campo de batalla a tu favor. La historia de Diego y los lanceros españoles ilustra una verdad que resuena en la historia militar y más allá. La superioridad no es permanente. La doctrina no es infalible. La sabiduría convencional no siempre es sabia. Los dragones franceses eran caballería objetivamente superior en casi todas las categorías mensurables. Tenían mejores caballos, mejor armadura, mejor entrenamiento, más experiencia y un historial de victorias que se extendía por toda Europa. Deberían haber ganado en Fuentes de Oñoro.
Todos los manuales militares, todos los cálculos tácticos, todos los precedentes históricos decían que deberían haber aplastado a la caballería española en minutos. Perdieron porque alguien cuestionó las suposiciones que sustentaban su superioridad. Alguien preguntó, ¿y si no luchamos contra ellos como esperan? ¿Y si usamos un arma que han descartado? ¿Y si su fuerza contra sables en realidad es una debilidad contra lanzas? Ese tipo de pensamiento, asimétrico, poco convencional, dispuesto a adoptar soluciones que parecen arcaicas o primitivas, es lo que convierte a defensores desesperados en guerreros victoriosos. 200 años después, la lección sigue vigente. Las startups revolucionan a las corporaciones establecidas utilizando tecnología que los gigantes descartaron. Las guerrillas derrotan a los ejércitos convencionales con tácticas para las que los profesionales nunca se prepararon. Los desfavorecidos ganan al negarse a seguir reglas diseñadas para favorecer a los gigantes. Las armas cambian, los campos de batalla cambian, pero el principio subyacente permanece inmutable. La superioridad es contextual, las ventajas son temporales y la innovación vence a la tradición cuando ésta deja de cuestionar sus supuestos. Esta batalla terminó, pero la historia de la lanza no. 3 años después, los regimientos de lanceros españoles se enfrentaron a la Guardia Imperial de Napoleón, la élite absoluta de las fuerzas francesas, invicta en combates importantes durante 8 años, en un enfrentamiento que hizo que Fuentes de Oñoro pareciera un ejercicio de entrenamiento. Lo que sucedió cuando los lanceros lucharon contra los mejores soldados que Europa jamás había producido, conmocionó a Wellington, aterrorizó a los mariscales de Napoleón y demostró que la lanza no era un arma de la suerte para una batalla. Fue una revolución de la caballería que reescribió 2 siglos de doctrina militar. Revelaré exactamente cómo 200 lanceros españoles derrotaron a una división de la Guardia Imperial en el próximo video, pero solo los suscriptores reciben notificaciones. Comenta parte 2 si quieres la historia completa. Si llegamos a los 1000 comentarios, la subiré la semana que viene. Demuestra que no eres solo un espectador. Únete a esta comunidad de guerreros de la historia. Suscríbete ahora. 240 lanceros españoles contra más de 400 dragones franceses. Duración de la batalla, 11 minutos. Bajas francesas, 173 muertos, 238 heridos, más de 600 capturados, más de 1000 en total. Bajas españolas, 41 muertos, 73 heridos. Relación de bajas, 3-1 a favor de las fuerzas españolas. Ventaja del alcance de la lanza, 16 pies. Contra 3 pies, sable. Coste de la lanza, 1/10 parte del precio de un sable de caballería de calidad. Impacto estratégico, salvó al ejército de Wellington en retirada del cerco. Legado a largo plazo, la lanza siguió siendo el arma estándar de la caballería hasta la Primera Guerra Mundial, más de 100 años. Adopción táctica. La caballería francesa, británica, prusiana, austriaca y rusa adoptaron lanzas en un plazo de 2 años. Archivos Nacionales Británicos. Informes oficiales del capitán Sir William Ward sobre las acciones de la caballería en la Guerra de la Independencia, 1811-1813. Archivos militares franceses. Correspondencia confidencial del mariscal Ney con Napoleón sobre la eficacia de la caballería española, 1811. Glover, Michael. La Guerra de la Independencia, 1807-1814. 2001, Penguin Books. Análisis detallado de las tácticas y los resultados de la caballería. Oman, Sir Charles. Historia de la Guerra de la Independencia, volumen 4, 1911, documentación primaria de la campaña de Fuentes de Oñoro. Museo del Ejército Español, Madrid. Artefactos físicos, incluidas las lanzas utilizadas en Fuentes de Oñoro y manuales tácticos de Tomás Herrera, década de 1820. La masacre de la Guardia Imperial. 200 lanceros. 500 de la infantería de élite de Napoleón formaron en cuadro, la formación diseñada específicamente para ser invencible contra la caballería. La creencia popular decía que la caballería no podía romper los cuadros de infantería preparados. La creencia popular decía que la Guardia Imperial nunca se rompió. En 43 batallas, ninguna caballería había destrozado sus formaciones.
Los lanceros españoles lo hicieron en 8 minutos, utilizando tácticas tan brutales que los veteranos franceses sobrevivientes se negaron a describirlas en los informes oficiales. El método fue estudiado en secreto por las academias militares europeas durante décadas e inspiró las doctrinas de caballería que dominaron la guerra hasta que los tanques reemplazaron a los caballos. El siguiente video revela lo que la historia intentó enterrar.